Gracia y paz para todos. Queremos agradecer a nuestro Dios por una oportunidad más que Él nos permite de llegar a todos ustedes a través de nuestro canal, a donde constantemente estamos hablando temas de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad el tema que nos ocupa se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. El propósito principal en este tema que voy a desarrollar se encuentra en el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el foco principal de nuestro tema hoy es demostrar, es una pregunta. ¿Quién es el ladrón de Juan 10:10? ¿A qué ladrón se refiere allí en ese texto? Entonces hoy vamos a conversar un poco de eso en el libro de Juan. Antes de comenzar quería pedirles, usted que está escuchando este tema, si aún no se ha suscrito o inscrito en nuestro canal, que puede hacerlo para que reciba las notificaciones del trabajo que venimos realizando. Todas las semanas estamos publicando un tema diferente, claro, todos relacionados con la palabra de Dios. Hoy quiero ser un poco breve, más vamos a estudiar un poco el capítulo 10, más específicamente en ese texto. Quería pedir a Dios en oración que Él nos ayudara. Amado Jesús, queremos pedirte tu orientación, tu dirección en este tema para que todos los que nos escuchan sean bendecidos con la palabra que vamos a hablar en este día. Sé tú dirigiendo, sea tu Espíritu Santo ayudándonos para discernir tu palabra que está escrita en este capítulo. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar. Como dije al principio, el foco o el enfoque principal de este tema es demostrar a través de una lectura simple cómo Juan 10:10 no se refiere a Satanás o a un diablo. Y sí, vamos a demostrar a través de la lectura de la palabra. Entonces vamos a comenzar. Capítulo 10 de Juan. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este el portero abre, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y hallará y saldrá y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, solamente, como dije, voy a ser breve, pero en este capítulo yo quiero demostrar usando los propios recursos de dos principios hermenéuticos fundamentales. El primero es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a ella misma. Segundo principio, donde la Biblia calla, nosotros callamos, y donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Es importante para nosotros respetar esos principios hermenéuticos, para que no forcemos el texto a decir lo que nosotros queremos decir.
Y vamos a utilizar ¿qué? El contexto inmediato. Ni siquiera vamos a utilizar otras referencias, aunque las hay. Pero vamos a utilizar el contexto inmediato que nos proporciona el pasaje, la propia información del pasaje. En este capítulo 10 de Juan, el Señor Jesús viene dando una serie de discursos. Y si usted se ubica en el capítulo anterior, ¿qué aconteció en el capítulo anterior? El Señor sanó a un hombre que estaba ciego de nacimiento, pero lo sanó en el día de reposo. Los fariseos y los líderes religiosos del tiempo, ellos hicieron cuestionamientos sobre que esa idea del Señor haber sanado a este ciego en el día de reposo. Nosotros sabemos que los judíos y los líderes religiosos del tiempo, ellos respetaban más el día de reposo que al Señor del día de reposo. Jesús viene a colocar las cosas en orden. Él ni siquiera viene a cambiar las cosas, sino que viene a darle la interpretación correcta. Y ellos hicieron mucho problema y aquella situación levantó muchos comentarios porque el Señor había sanado a este hombre ciego de nacimiento en el día de reposo. Entonces, ellos vieron al hombre y tomaron al hombre y le comenzaron a preguntar, mira, pero ¿cómo es eso? Y él le dijo, mira, yo no sé qué fue lo que pasó, yo solamente sé que era sano, que yo era ciego y ahora yo veo. No sé cómo me fueron abiertos los ojos. Entonces le preguntaron sobre la forma como había sido sano. Y el versículo 14 del capítulo 9, que es parte de este contexto, porque el capítulo 10 se desarrolla como una continuación de este contexto, de lo que estaba aconteciendo. El versículo 14 dice, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos a este ciego. Mas los judíos no creían que este hombre había sido ciego. Ellos querían desacreditar, no reconocer el milagro auténtico que estaba enfrente de sus ojos. Y entonces llamaron a sus padres, le preguntaron, su hijo, ¿de dónde es? ¿Cómo es que él es así? Y sus padres respondieron que ellos lo único que sabían era que su hijo era ciego y ahora estaba viendo, porque Jesús había curado a este hombre. Ahora, vea, sus padres tenían miedo de ser expulsados del templo. Ser expulsado del templo no es como nosotros lo vemos en este tiempo. Me expulsaron de un templo y salgo para otro. No, ser expulsado del templo era ser expulsado de la vida política, económica y social del momento. Era como vivir prófugo de la justicia, más o menos. Porque para un judío el templo significaba eso, significaba todo. Por eso, cuando en el año 70 las tropas de Tito invaden a Jerusalén y se acaba el templo, entonces para los judíos se acabó todo, porque el templo representaba eso. Ellos tuvieron mucho miedo, pero aquel hombre que antes había sido ciego, con mucha sencillez se responde, yo no sé nada, yo solamente sé que yo era ciego y ahora yo veo. En ese contexto se desenvuelve el capítulo 10 que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a hacer una serie de cuestionamientos sobre eso. Y ellos comenzaron a decir a Jesús que cómo es posible que Jesús se estaba creyendo que Él era el Hijo de Dios. Es evidente, ellos conocían a Jesús, de dónde venía. Entonces ellos decían así, ¿cómo es que nosotros sabemos quién tú eres? Y ahora dices que eres Hijo de Dios. Ellos no creían eso, que Jesús fuera el Mesías, Hijo del Señor. Entonces en ese contexto se desenvuelve el capítulo 10. Ahí vea cómo comienza. Vamos entonces con la lectura. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vaya resaltando con un lápiz esas características. ¿Está hablando de quién? Está colocando un ejemplo que ellos conocían sobre el pastorear, sobre las ovejas, un oficio bien conocido, para que ellos entiendan el mensaje que el Señor les estaba diciendo. Mas nosotros vemos que aún así ellos no seguían sin entender. Entonces dice que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, pero el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Allí vemos la primera mención de la palabra ladrón y salteador, atribuida ¿a quién? A aquellos que no entraban por la puerta. Pero el que entra por la puerta, versículo 2, es el pastor de las ovejas. A este abre el portero. Había un portero que abría cuando el pastor llegaba con las ovejas.
la sacaba a comer pasto y cuando volvía, el portero ya conocía quién era el pastor y abría la puerta. A este abrió el portero y las ovejas oyen su voz y a las ovejas llama por su nombre y las saca para comer pastos y beber agua en lugares tranquilos. El versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, porque habían apriscos que eran compartidos, y de hecho habían pastores que viajaban con ovejas de una región para otra y quedaban descansando en algunos rediles o apriscos de otros pastores. Pero como cada pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor, ellos no tenían esa preocupación. Cuando saca fuera todas las propias, no las ovejas que no son de él, sino las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Vemos un relacionamiento de un pastor oveja, ¿ok? Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola, vea que es una parábola, una situación de la vida real utilizada para dar una enseñanza, una moraleja. Esta parábola, versículo 6, les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Está comparando un aprisco, un redil, siendo él la puerta, como acceso a las al lugar donde estaban las ovejas, o como un acceso al lugar donde hay alimento fresco y agua para las ovejas alimentarse. ¿Ok? Está comparando esas dos cosas. Yo soy la puerta de las ovejas. No es la primera vez, de hecho, que Jesús utiliza esa expresión. Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos, hallará comida, hallará abundancia. ¿Ok? Todo, ve lo que dice. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, de cierto es que es verdad lo que estoy diciendo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, este versículo con el versículo 1 es clave. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores, la expresión nuevamente, ladrones y salteadores eran, mas las ovejas no los oyeron. ¿Quiénes eran los ladrones y salteadores? Aquel que no era dueño de las ovejas y todos los que vinieron antes de Jesús. Y de hecho, un detalle más por el cual ellos se incomodan, se molestan, es porque esos ladrones y salteadores a los cuales Jesús se refería, ¿era quién? Al sistema judío, al sistema religioso imperante en el momento, que no era verdadero, que no era auténtico, que vino a robar, a matar, a destruir. ¿A robar qué? A robar la paz, a robar la verdadera revelación de la palabra, para poner en el lugar de la revelación de la palabra, colocar ¿qué? Normas y costumbres de hombres. Por eso Jesús les dijo, colocan mandamientos de hombre como doctrina, invalidando la ley y la palabra del Señor. Entonces por eso es que ellos se incomodan y quieren apedrearlo, porque Jesús les dijo a ellos que ellos eran ladrón. El sistema religioso, los sistemas religiosos, amados, ellos nos roban la paz. El mensaje del Evangelio es sencillo, es simple. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero el sistema religioso, los sistemas religiosos, cuando nosotros no vivimos en el Evangelio de libertad, sino bajo un sistema religioso, eso te quita la paz. El sistema religioso te roba la oportunidad de vivir una vida en abundancia. Por eso él dice, el ladrón, el falso sistema religioso, él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Porque roba la paz, te roba la tranquilidad, te roba muchas cosas y no te deja vivir a plenitud. Pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, para que ustedes vivan bajo la verdadera revelación de la palabra y no bajo un sistema religioso. Por eso ellos se molestan, se incomodan y quieren apedrear a Jesús. Jesús es maravilloso. Qué maravilloso es nuestro Jesús, que enfrentó el sistema religioso del momento. A eso Jesús llamó de ladrón y salteador. A eso Jesús llamó de que ellos vinieron a hurtar, robar, matar, destruir los planes del Señor en la vida de las personas.
al punto de que ellos no estaban viviendo una revelación verdadera, sino que estaban viviendo bajo un sistema religioso que no perfeccionaba a los que practicaban ese sistema de religión. Él dice aquí que todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, porque no entraron por la puerta, ni eran la puerta. Ahora él dice, yo soy la puerta. El versículo 8, usted debe leerlo en ese contexto, amado. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son, mas las ovejas no lo oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Será salvo del peligro, será salvo de la condenación eterna, será salvo del poder del pecado, será salvo de muchas cosas. ¿Ok? Pero dice que saldrá y hallará pastos. Pastos representa comida abundante, representa la abundancia del Señor. El ladrón, compare el versículo 1, el versículo 8 y el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo pregunto, según el contexto de lo que se está hablando aquí, ¿el Señor está hablando ahí de Satanás o de los demonios? ¿Está hablando de Satanás? Es muy tentador, ¿verdad?, pensar, porque cuando nosotros conocemos al Satanás, que nosotros conocemos como siendo ladrón, como siendo que vino para hurtar, matar y destruir, es muy tentador pensar que este versículo está hablando de Satanás, mas no está hablando. Estamos haciendo un suicidio teológico, estamos deshonrando la naturaleza verdadera de lo que el texto nos quiere expresar. El texto dice el ladrón, y el ladrón en este contexto de Juan 10 se está refiriendo a los falsos maestros, falsos profetas que vinieron antes de Jesús. Personas que no le importaban las ovejas, personas que solamente buscaban su propio beneficio y que solo trabajaban por ganancia. Él lo dice allí, que el asalariado no le importan las ovejas, por eso cuando viene el peligro, huye. Ahora dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Para eso viene el ladrón. Ahora, ese ladrón en este pasaje, puede ser que en otro sea, en este pasaje no es Satanás. Dice, él está comparando él como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está comparando. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Él estaba diciendo, yo voy a morir por ustedes, yo voy a dar mi vida por ustedes. Pero esas personas que vinieron antes de mí, que no le importan las ovejas, que son asalariados, cuando ve venir el peligro, no les importa, huyen por su vida. Pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por las ovejas. Entonces, en el versículo 16 también habla de otras ovejas. Primero le estaba hablando a la nación de Israel y dice que también él tenía otras ovejas, las cuales él tenía que traer para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Está hablando de que él iba a ser de dos pueblos, una sola nación, judíos y gentiles. Ahora bien, solamente con el contexto inmediato, el contexto, lo que nos da el texto, las informaciones que el mismo capítulo nos provee, ya podemos determinar que ahí no está hablando de Satanás, ni lo está nombrando, ni está haciendo alusión de eso. Cuando aquí se refiere a ladrón y salteador, que lo vemos bien específico en el versículo 1, en el versículo 8 y en el versículo 10, estamos hablando de los falsos maestros y profetas que vinieron antes de Jesús y que no se importaron con las ovejas. Entonces, amados, mis amados, ¿cuántas veces he escuchado yo? Muchas veces esto en el tiempo desde que soy creyente del Evangelio, he escuchado muchas veces relacionar este texto con Satanás. Ahí no está hablando de Satanás. Los ladrones, el ladrón y salteador son los falsos maestros, todos los que vinieron antes de Jesús. Vamos a respetar las características del texto, vamos a respetar las informaciones que el texto nos está brindando, el contexto inmediato que el texto nos está brindando, para no cometer esos errores tan feos.
como les dije, es tentador pensar que eso se refiere a Satanás por las características: ladrón, salteador, matar, robar, destruir. Pero en ese texto no se refiere a Satanás. Entonces, Jesús ahí se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas, que a la verdad nadie le quita su vida, sino que Él la pone en beneficio de su pueblo para resucitar, y que Él nos tiene en la palma de su mano y que nadie nos va a arrebatar de la palma de su mano. Es el mensaje que Jesús está diciendo: yo soy el buen pastor. Ellos quisieron apedrearlo por eso, porque Jesús sanó en un día de reposo, y en medio de ese contexto se desenvuelve este pasaje. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a respetar la naturaleza de los textos, el contexto inmediato, los elementos históricos, todo lo que el texto nos provee para una interpretación sana, y para no forzar el texto a que diga lo que nosotros queremos que diga. Amados, que Dios nos continúe bendiciendo, que la paz del Señor esté con todos nosotros y que el Señor pueda guiar cada uno de nuestros pasos. Si existen alguna diferencia de sus pensamientos, usted puede dejarlo aquí en los comentarios sin ningún problema. Nosotros estamos aquí para responder a las dudas y cualquier cuestionamiento que haya. Más la palabra del Señor es clara. Aquí les habló el pastor Joyce Sánchez, para la gloria del Señor, y estamos a disposición de todos ustedes. Una vez más les pido, si les gustó esta palabra, da ahí un me gusta, y también se inscribe en nuestro canal, y también envía para los amigos, los hermanos, para que todos podamos disfrutar de esta palabra, y así usted pueda también colaborar en el crecimiento y la expansión del reino del Señor. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Gracia y paz. Que Dios les bendiga.